si muere, en abundancia bajará un fruto eterno que no morirá. ¿Cómo están, hermanas? ¿Todo bien? Buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, pero bueno, les estuve dejando abandonada, ¿no? Bueno, no podía, pero ahora estoy de vuelta, ¿sí? Es difícil esto. Seguir al Señor es muy difícil, porque también tenemos que cumplir nuestras obligaciones en la tierra y después también con Él, hay que cumplirla. Nunca empeces una cosa sin terminar, siempre te debes terminar. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, hasta el último se hizo. Así que nosotros, si empezamos algo, tenemos que terminar. Nunca dejes en mitad de las cosas. Eso es lo que más tenemos que estar con el Señor, ¿no? Es cumplir con Él. Tarde o temprano, pero hay que cumplirla, ¿no? Es como construir una casa y no dejar en medio, porque en el medio después no puede servir, no sirve una casa sin terminar, no puede habitarlos. Entonces también nos pasa a nosotros, que terminar las cosas, ¿no? Eso hay que tener bien, bien presente en nuestro corazón. Cuando empezamos a hacer algo, hay que pensarlo si lo vas a poder terminar, ¿sí? No dejar por la mitad, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra iglesia. ¿Qué es lo que significa la iglesia a nosotros en este credo, ¿no? Yo el otro día la había empezado el credo en la Santa Iglesia Católica, ¿no? ¿Y qué significa la iglesia? Y la comunión de los santos, ¿no? ¿Y qué significa la iglesia? La iglesia significa que es una sociedad de los fieles cristianos que procesan la fe de Jesucristo y participa en los mismos sacramentos y obedeciendo al Padre, ¿no? A nuestro Papá del cielo, y además apóstoles. Y también los apóstoles y también los pastores, que son los apóstoles y la iglesia de los pastores son nuestros sacerdotes, ¿no? ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesús fundó la iglesia católica para que en ella todos hombres pudieran salvarse. Miren lo que es esto. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Jesucristo fundó una sola iglesia. ¿En qué se reconoce la verdadera iglesia de Jesucristo? Se reconoce la iglesia de Jesucristo en que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué es una iglesia? La iglesia porque todos sus miembros tienen y tendrán siempre una misma fe, un mismo sacrificio, uno mismo sacramento y una misma cabeza, visible el Roma, pontífice y sucesor de San Pablo, formando así todo un solo cuerpo, un cuerpo místico de Jesucristo. ¿Por qué es santa la iglesia? La iglesia es porque son santos Jesucristo, su cabeza invisible, y el Espíritu Santo, que la vivifica porque en ella es santa. La doctrina, santo es el sacrificio y los sacramentos, y todos son llamados a santificarse porque muchos realmente fueron y son y serán santos. Qué lindo es, ¿no? Porque muchas iglesias no creen en la santidad, ¿no? Ellos creen en Jesucristo, que es el único santo, que nosotros no podemos ser santos. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y su predicación sin interrumpir ni alteración siguen transmitiendo su doctrina, su poder. ¿Cuál es la iglesia que reúne las 4 notas?
La única iglesia que reúne las 4 notas es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia católica, apostólica, romana. Y por consiguiente, hasta la única y verdadera. ¿Por qué la iglesia católica se llama romana? La iglesia se llama también romana porque el Papa es el obispo de Roma y el legítimo sucesor de Pedro, de San Pedro. ¿Puede otra iglesia de la católica romana ser la iglesia de Jesucristo o por lo menos parte de ella? Ninguna iglesia fuera de la católica romana puede ser la iglesia de Jesucristo, es la única. De Jesucristo es la iglesia católica apostólica romana. Por lo siguiente, esta es la única verdadera. Ahí está. Gracias, Señor. Gracias que somos católicos y somos llamados a la santidad y somos el elegido. Porque si nosotros elegimos a ser santos, lo vamos a hacer santo. Porque Jesús nos va a ayudar a ser santo. Es el único, no hay otro. Ninguna iglesia fuera de la católica romana puede tener a la vez que ella las singulares y cualidades distinguidas de unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad, como en realidad no la tiene ninguna de la otra iglesia que se llaman cristianos. Tenga en cuenta eso. Porque todo cree que la católica es la peor de todo, ¿no? La iglesia evangélica muchas veces dice que no sirven, que nosotros adoramos a una piedra, a las imágenes y todo eso, ¿no? Pero nosotros tenemos la identidad de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, que disfrutamos todos los domingos y todos los días si queremos. Porque yo sé que otras religiones no pueden, dice que una vez por año comulgan, pero no el cuerpo de Jesucristo, sino el pan y el vino, no consagradas, sino bendecidas, ¿no? Yo un día me vinieron a invitar para ir a la iglesia, no sé cómo se llama, una iglesia que decía, y me dice, porque es el único día que nosotros somos dignos de recibir el cuerpo de Jesús. Ay, le digo que qué lástima, le digo, porque yo me disfruto todo, no espero un año, sino espero todos los días o toda la semana para disfrutar de mi Señor, le digo. Bueno, ¿cómo está constituida la iglesia de Jesucristo? Está constituido como una verdadera y perfecta sociedad y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. ¿Y en qué consiste el alma de la iglesia? El alma de la iglesia consiste en que tiene el interno espíritu, que es la fe, la esperanza y la caridad, y los dones de la gracia y del Espíritu Santo y todos celestiales, tesoros que provienen merecidamente de Cristo, Redentor de todos los santos. ¡Uy, Dios mío, qué lindo! Yo me maravillo con esto, porque yo hace rato no estoy recordando todo lo que aprendí hace años y se me fue perdiendo y ahora lo estoy disfrutando con ustedes. ¿Quién tiene obligación de permanecer a la Iglesia Católica? Todos los hombres tienen obligación y personas merecen la Iglesia Católica, porque la única, verdadera, fuera de ella no hay salvación. ¿Por qué fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Solo en ella enseña y practica la verdadera religión enseñada por Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que a veces nos perdemos? Más si hallase sin culpa fuera de la iglesia, podía salvarse. Sí, a veces sí. Porque todos tenemos que salvarnos a través del bautismo.
del bautismo. Y está la comunión. Dice que son las dos cosas que necesitamos para salvarnos, el bautismo y la comunión. Pero yo más adelante acá decía que por más que uno no haya tenido bautismo ni nada, porque yo me acuerdo la palabra de Hernán, del padre Hernán, que me decía, uno no sabe, pero sí que conocemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios va más allá de todas las cosas, porque tanto nos ama el Señor, nuestro Papá del cielo, tanto, ¿no? Que no nos quiere perder, ¿no? A veces nosotros somos malos a veces, pero Él espera hasta el último minuto, segundo, antes que nosotros desaparecemos de esta tierra, espera que nosotros le pidamos perdón. Antes de eso. Y yo estoy segura que alguno antes de ir, su corazoncito está ahí con Dios y le va a pedir perdón. Por más que haya sido malo ni nada, ¿no? Yo confío en la misericordia de Dios. Confío. Y a todo le tengo que decir. ¿Hasta cuándo existirá la Iglesia Católica? Existiría hasta el fin del mundo. Así prometió Jesucristo. ¿Cuáles son los buenos? Cristianos son los que practican, creen todo, la iglesia lo mandan y mandan a creer y practican, ¿no? Si nosotros creemos en Jesucristo, creemos en la Iglesia Católica, tenemos que aprender y hacer aprender, enseñar también a los demás, ¿sí? Así como hicieron los apóstoles, así como vino Jesús a enseñarnos, también dejó a los apóstoles para enseñarnos. Y nosotros tenemos que seguir enseñando también. Es la manera de afirmar nuestra fe como cristianos de Jesucristo. La comunión de los santos, ¿en qué consiste? La comunión de los santos consiste en que todos los miembros de la iglesia participan en los bienes espirituales de la misma. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia son fieles cristianos en la tierra, iglesia militante, eso se llama. Y las almas del purgatorio, iglesia purgantes. Y en los santos del cielo, iglesia triunfante. Son tres cosas. Esos son. ¿Por qué los miembros de la iglesia de esta comunión se llama santo? De esta comunión se llama santo porque todos son llamados a la santidad y fueron santificados por el medio del bautismo y los sacramentos, y muchos de ellos han llegado a la perfecta santidad. Los bienes espirituales de la iglesia son los méritos de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, los sacramentos, la Santa Misa, las oraciones y las buenas obras de los justos. Qué bueno, cuántas cosas que no aprendemos nosotros, ¿eh? Y esta es la manera de ir aprendiendo. Yo sé que uno de ustedes que están ahí va a hacer lo que yo estoy haciendo. Sí, seguro. Vamos ahora el perdón de los pecados. Yo creo en el perdón de los pecados. ¿Qué significa la palabra de perdón de los pecados? El perdón de los pecados significa que la Iglesia romana tiene el poder divino de perdonar todo lo pecado. Es lo que yo te dije. Y la pena por todos estos merecidos. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa hecha a Dios, quebrantando su ley. ¿Y cuántas clases de pecado hay? Hay dos clases, el pecado original y el actual. El pecado original es el que cometió Adán y Eva, y que a través de eso nosotros también cometemos ese pecado original,
y que a través de eso se borra con el bautismo ese pecado. Y la otra, el actual, es el pecado que cometemos nosotros, ¿no? Voluntariamente o porque así. ¿Cuál es el pecado original? Bueno, el pecado original que se cometió Adán y Eva como cabeza del género humano. Entre los hijos de Adán fue preservada del pecado original fue María, Santísima, la cual como elegida para Madre de Dios fue llena de gracia, por eso la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción. ¿Y cómo se borra el pecado original? Se borra con el santo bautismo. ¿Cuál es el pecado actual? El pecado actual es el cometido voluntariamente por quienes tiene uso de razón. En la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados. Son el Papa, los obispos, los sacerdotes, y los pecados veniales pueden ser perdonados un auto de contrición en un Padre Nuestro y todos los pecados mortales los sacerdotes. Los veniales que son, después yo más adelante le voy a hablar los pecados explícitamente, cuáles son los veniales y cuáles son los mortales. Pero yo creo que todos los pecados están perdonados si uno se confiesa en un sacerdote, hasta los pecados mortales, porque para eso está, eso puede decir, todos los pecados se pueden perdonar. Los veniales que son los débiles, no sé yo, unas malas palabras, no me pude ir a misa, hay cosas que uno no lo puede hacer, pero se puede, pero hay un arrepentimiento con todo nuestro corazón decimos, Señor, me arrepiento y no puedo ir a un sacerdote y hacer un buen auto de contrición y un Padre Nuestro y ahí el Señor te da, ¿no? Con el tiempo, bueno, uno lo puede usar con el sacerdote, pero lo principal, eso tengo que hacer. Bueno, por hoy, hermanas, son poquito porque ahora se me termina la batería y todas esas cosas. Mañana vamos a continuar con el perdón de los pecados, ¿sí? Bueno, le mando un beso, un gigante abrazo. Los quiero un montón y que el Señor los siga protegiendo principalmente de este virus, a cada uno de su familia, que estamos todos preocupados, pero no nos preocupemos, tengamos fe. Esa fe nos lleva a proteger de Dios. Él es el único medicina para nosotros. Que su preciosísima sangre nos cubre de todo mal y de todo peligro y que podamos defendernos de esta pandemia que nos está amenazando a toda la familia, esta Argentina. Y oremos muchos, hermanos, oremos muchos. Bueno, hasta mañana. Lo amo, lo quiero mucho. Chau, chau.